Nada. Ok, Buenas noches y bienvenidos a esta 11ª edición del Grupo Agnóstico. ¿Ustedes la primera vez que vienen o ya ustedes han venido? ¿Ustedes la primera vez que vienen? Bueno, en el Grupo Agnóstico básicamente nosotros damos una charla todos los meses y eso son sobre temas que no se atan ni a ningún lenguaje, nada en específico, sino que puede ser cualquier tema que le interese a la comunidad. Si tienen algún tema que puedan sugerir, pueden entrar a la página de Facebook de Agnóstico, que está como una página abierta, entonces pueden escribir de qué les gustaría que fuera el próximo Agnóstico. También este espacio es gracias a Coworking. No sé si es la primera vez también que vienen aquí a Coworking, pero si es la primera vez, aquí funciona por membresías. Y si quieren, aquí tú puedes venir, puedes trabajar aquí. Si quieren información, pueden venir aquí a hablar conmigo. Y bueno, en esta ocasión, la charla sobre Machine Learning y lo dejo con Ariel Álvarez. Muchas gracias, nada. Buenas noches. Bienvenidos a esta charla. Vamos a presentar, yo soy su profe, Ariel Álvarez. Yo trabajo como desarrollador, para el año en Claro, ahora estoy en Concrete Labs, en JavaScript, ahí hay un typo. Bien, entonces yo trabajo como desarrollador web y ese pedacito de video que le puse fue algo que me inspiró muchísimo para empezar a estudiar todo lo que es Machine Learning. Yo les recomiendo que se lo vean entero, yo puse el link en la charla. Después de ahí se me entró el vicio y con suerte aspiro a ver si me puedo ir a estudiar para afuera. Nada, estos son los objetivos de la práctica. La idea es que ustedes se vayan aquí con una idea de lo que es Machine Learning, de cómo se usa en el mundo. También que entiendan algunos términos y procedimientos que se necesitan para resolver un problema de Machine Learning. Y también, nada, se hizo con cariño la aplicación, con cucharita. Va a tratar, mira, de que esto llegue con cucharita, o sea, desde cero. Así que si no tienen idea, pueden estar tranquilos. Todo lo que vamos a ver, vamos a hablar de definiciones, tipos de algoritmos, algunos usos, y dos algoritmos que se usan en conjunto para resolver cierto tipo de problemas que se llama linear regression y batch gradient descent. Vamos a comenzar. Aquí les puse varias definiciones de lo que es Machine Learning. Una dice es una rama de inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Así de sencillo. Básicamente, está tratando de crear un algoritmo que aprenda con todo lo que le pase, que él vaya aprendiendo sin tener que volver a cambiar su código. Aquí hay varias. Una de las que más me gusta muy es esta descripción de un libro que dice que básicamente, sí, la idea es como que el algoritmo se adapta a nuevas circunstancias y pueda ser capaz de extrapolar, decir, ok, esto yo no lo he visto, pero ya yo he visto muchas cosas, entonces me parece que voy a manejarlo de esta manera. Por eso es una rama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca tomar las mejores decisiones. Entonces, vamos a seguir. Bien, existen dos tipos de algoritmos básicos en Machine Learning: Supervised Learning y Unsupervised Learning. La diferencia lo vamos a ver muy claro con un ejemplo, con varios ejemplos, ¿no? Pero así a motivo de una oración, de lo describo. En Supervised Learning sabemos lo que queremos que nos entregue el algoritmo, y para que él nos entregue eso necesitamos entregarle valores reales y la respuesta real. Toma, esto es lo que tú entradas, este es tu salida, ve aprendiendo con eso. Te lo busqué del mundo real y ve aprendiendo. Ahora,
cuando yo venga con uno que no tenga la respuesta, dame una respuesta. Eso es supervised learning. La idea es que yo le doy respuestas correctas y él va aprendiendo cómo darme esa respuesta. Y luego, cuando yo le entre un valor que yo no tenga la respuesta, él me la dé por lo aprendido en el pasado. Ya, y yo sé lo que yo quiero. Por ejemplo, vamos a muchos ejemplos. Por ejemplo, uno es predecir los precios de un carro o de una casa, digamos, por la cantidad de habitaciones, por la cantidad de baños. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta una casa más o menos de 3 habitaciones, con 2 baños, en los casicazos? Mira, eso no es tan importante, te dice el algoritmo, porque ya tiene mucha data previa. Yo sé lo que quiero el precio de la casa. Ahora, en un supervised learning, yo no sé lo que quiero, yo estoy instalando esa data ahí para que el algoritmo encuentre estructura en la data o similitudes entre varias datas. Mira, esto es un grupo, esto tiene estas similitudes. O sea, yo no sé qué me va a dar el algoritmo de salir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo de supervised learning. En este caso, queremos, dado el tamaño del tumor, queremos saber si es cancerígeno o no es cancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es supervised learning, tenemos que entregarle data real y decirle, mira, para ese tamaño no es maligno. Vamos a hacer maligno. Mira, para este tamaño no es maligno, para este no es maligno, para este tampoco, para este es maligno. Y así, le buscamos data real al algoritmo. Una respuesta del algoritmo podría ser la siguiente. Podría ser, ok, de la línea C, todo lo que tenga un tamaño menor que esa línea roja, vamos a clasificarlo como que no es maligno. Y lo que tenga un tamaño mayor, como que es maligno. No es perfecto, porque ustedes van a ver que a la derecha de la línea hay que no son malignos. Pero ahí, ese algoritmo tiene una eficiencia decente, por lo menos un 75%. Porque ahí la mayoría, o sea, si tú lo ves visualmente, la mayoría de las cancerígenas están después de ese tiempo. Es un ejemplo de supervised learning. Otro ejemplo podría ser lo que yo le dije, predicción de precios. Por ejemplo, tengo una casa y yo quiero saber cuál es el precio. Y lo que tengo a mano es el valor del área de la casa, cuánto metros cuadrados. Entonces, ¿qué yo pudiera hacer? Un algoritmo pudiera ser yo encontrar una ecuación que represente la data, por ejemplo, esa línea azul o esa línea morada, hallar la ecuación de esa recta o de esa curva y ya simplemente yo meter los valores de una casa, o sea, de los metros cuadrados de una casa a la que yo no conozco el valor y irme al valor de la ecuación, simplemente. Y ahí yo estoy obteniendo una respuesta que tiene lógica para acorde a la data. Eso es otro uso de los algoritmos supervisados. En el mundo, así, ¿qué se usa? O sea, ¿qué yo puedo ver chulo? ¿Qué se usa? ¿Qué aplicaciones tienen los algoritmos supervisados? Por ejemplo, autos que se manejan solos. La entrada sería, por ejemplo, podemos poner una cámara en un carro e ir manejando, ¿verdad? Entonces, la entrada del algoritmo, yo le estoy dando valores de la foto de la calle y de los movimientos que yo hice con el guía. Estoy dando valores reales. ¿Qué yo quiero? Que ella, dependiendo de la foto, sepa cómo guiar. Dependiendo de cómo va la calle, si a la izquierda, si a la derecha, sepa cómo guiar, si a la izquierda o a la derecha. Esa es una aplicación muy interesante. Otra cosa, reconocimiento de objetos en fotos, como vimos en el video.
O sea, yo ver una imagen y saber que eso es un gato. Ver la imagen de un niño y saber que eso es un niño. Recomendación de productos, eso todo lo hemos usado en Amazon. A cada rato, ¿cómo que la gente sabe todo lo que me gusta? Bueno, sí, ellos tienen data, tienen mucha data de mucha gente y cosas que te gustan a ti. Ellos saben cómo predecir qué puntuación tú le darías. Saben predecir. Otra cosa, traducción de idiomas en Google Translate. Por ejemplo, Google Translate lo que hace generalmente es chequear textos traducidos en 2 idiomas y es chequear las estructuras gramáticas. Tiene muchísimos ejemplos. Google entra mucha data traducida y él ya conoce la estructura gramática para traducir. Y ya cuando te escribe en Google Translate, él sabe, no, pero no traducir una oración que no sea ortografía robótica, sino que sea una medio humana. Y reconocer firmas, por ejemplo, yo pudiera intentar un algoritmo, entregarle muchas firmas mías, de cómo yo lo hago de diferentes maneras, y él podría dar una salida de si esa es mi firma o si no es mi firma, si la hice yo o no. Entonces, por ejemplo, tú y yo firmamos, tú tratas de imitar mi firma, pero el algoritmo ya tiene sabe tanto, yo lo he entrenado tanto, para que vea mis trazos, que él me va a decir que no. Cuando yo le entreno tu firma, me va a decir que no. Hay un campo de aplicación de los algoritmos supervisados que se llama Optical Character Recognition. Por ejemplo, lo que hace esto es ver una imagen y reconocer qué número está escrito, por ejemplo, para digitalizar escritura, por ejemplo. Un ejemplo sería de entrada de este algoritmo, sería esa foto que ven aquí. Por ejemplo, yo escribo el 4 a mano varias veces y le digo, esto se traduce a esto, el número 4. Esa foto equivale al número 4, esa foto equivale al número 5. Le doy un buen entrenamiento al algoritmo y ya ella va a ser capaz de, cuando vea otros cuadros de otras personas, poder digitalizarla rápidamente. Hay una aplicación muy interesante que es el lector de letreros para ciegos. O sea, un ciego va con una cámara y él le lee todo lo que está delante de él, porque toma imágenes y los letreros, sabe reconocer las letras, se lo puede leer al ciego. También se usa en reconocimiento de rostros. Los bajos lo usan para procesar cheques y todo eso. Bien. Ahora vamos a ver algunos usos de los otros tipos de algoritmos, que son los no supervisados. Una de las cosas que tú pudieras hacer con algoritmos no supervisados es prevenir ataques de OS, por ejemplo, en un servidor, y también detección de virus. Tú pudieras monitorear el uso de los recursos de una computadora. ¿Qué tanto procesador, qué tanto RAM y a qué horas? Y tú puedes detectar anomalías de cuando se sale del rango normal. Tú puedes detectar anomalías y o sea, tirar una alarma, de que, o sea, puede predecir un ataque antes de que pase, etc. Otras cosas que puede hacer en un supervised learning, por ejemplo, es agrupar noticias, por ejemplo. Eso Google, por ejemplo, te da una noticia, pero no necesariamente ellos tienen reporteros, sino que ellos están monitoreando toda la web y agrupando data. Y tienen muchos artículos sobre cierta noticia que el algoritmo puede identificar, mira, toda esta noticia es del mismo tema. Otras cosas que se pudieran hacer, por ejemplo, en un servidor, hay servidores que se usan normalmente al mismo tiempo y tal vez están en segmentos de red diferentes y tienen que pasar. Bueno, pues la idea sería como que agrupar qué servidores se usan juntos. Entonces tú pudieras agarrar un servidor y ponerlo en el mismo segmento de red para ser más eficiente tu
Y otra cosa que se usa, otra aplicación es el Cocktail Party Problem. El Cocktail Party Problem es un problema famoso en Machine Learning que se trata acerca de, estamos todos hablando al mismo tiempo, por ejemplo, y hay dos micrófonos. Entonces hay uno cerca de mí, y hay uno cerca de ti, y estamos separados, por ejemplo, y hablamos. Entonces, si hablamos al mismo tiempo, nadie entiende cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Pero si hay cierto tipo de algoritmos que pueden identificar de lo que graba cada micrófono, puede agrupar la data en común y podemos sacar mi voz limpia, sin ruido de entorno y sin tu voz, y la voz de la otra persona limpia, sin ruido de entorno y sin la voz de la otra persona. Son, por ejemplo, eso es otro de los objetivos. Por ejemplo, diferenciación de ruido. Sí, para eliminar ruido. Bueno, ahí no se decide si el audífono ese es la tecnología que se usa, pero sí se utiliza para. Sí, y sí se utiliza para, por ejemplo, tú pones para el micrófono, y si tú quieres ver al orador limpio, sin ruido, tú lo grabas de varios micrófonos, busca la data en común entre esos micrófonos, hace la voz del orador y vas a limpiar todo el sonido. Bueno, ya no tengo como. Para cancelar ruido precisamente se basa en que tiene un micrófono de acá, tiene por el cual está hablando. Entonces de ahí vamos parando. Yo asumo que aquí la voz tuya se ve un poquito más grosero, aquí se ve mucho más bajo, entonces puede diferenciar que es ruido, que no es lo que ve en la compañía. Bien, entonces yo quería hacer un pequeño ejercicio con ustedes. El ejercicio consiste en lo siguiente: vamos a tener un negocio de comida y tenemos data de cuánto ha ganado ese negocio en ciudades. Tenemos ya el negocio en varias ciudades, Nueva York, tenemos data de qué población tiene cada ciudad y qué tanta ganancia está dejando el negocio en esa ciudad. Queremos encontrar una forma de predecir cuánto vamos a ganar en una nueva ciudad si tenemos la cantidad de habitantes, ese dato de la nueva ciudad. Vamos a ver cómo se haría esto. Para esto vamos a necesitar un repasito de matemática. Yo espero que no la aburre o le den miedo a la matemática. Vamos a dar un repasito bien rápido para poder hacer este ejercicio. No sé si se acuerdan de su vieja compañera la matriz. Bien. Vamos a definir una matriz M por N. Dígase M es la cantidad de filas y N es la cantidad de columnas. Cuando yo digo una matriz 5 por 5, estoy diciendo una matriz de 5 columnas y de 5 filas. Vamos a definir el vector. El vector es una matriz. Ahora, una de sus dimensiones es igual a 1. Igual a 1. O sea, una matriz 1 por 5 es un vector, porque la cantidad de filas es 1. Una matriz 10 por 1 es un vector. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas es 1. Cuando yo digo 5 por 5, acuérdense que primero digo la fila, luego digo la cantidad de columnas. 10 por 10, 10 filas de columnas. Vamos a definir la traspuesta de una matriz como simplemente tomar una matriz. Déjame explicar un poco más aquí de la matriz muchas veces. Como pueden ver, cada elemento de la matriz tú lo puedes identificar como 1,1, 1,2, 1,3. No sé si se entiende bien con la gráfica, es bien explicativo. La idea es que la traspuesta es tu intercambiar ese 1,1, quiere decir fila 1 por 1, 1,2, fila 1 por 1. Entonces, la idea de buscar la traspuesta de una matriz es intercambiar esos dos números. Al final, si ustedes se fijan en el resultado, la columna 1 se volvió la fila 1 de la traspuesta. La columna 2 se volvió la fila 2 de la traspuesta.
marcar los números de físico de elementos. Bueno, hacer preguntas, ustedes interrumpir hacer preguntas. Nada, operaciones con matrices son fáciles. Si tú vas a multiplicar un número por una matriz, es simplemente multiplicar cada elemento por ese número. Si vas a sumar en una matriz un número, es simplemente sumar ese número con todos los elementos de esa matriz. Dividir igual. Okay. Ahora vamos a ver suma, operación entre las matrices. Bien, para sumar dos matrices necesitan tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas ambas. Y es tan sencillo como multiplicar el primer elemento por el primer elemento. O sea, sumar el primer elemento al primer elemento. Eso va a dar el primer elemento del resultado. Ahí creo que no sé si se ve muy bien, pero es bien sencillo sumar dos matrices. ¿Cómo es el Papa? Fila por columna, esa es la multiplicación. Yo no sé un católico. Te voy a creer. Bien, entonces vamos a multiplicar dos matrices. Ahí, como dice el Papa, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, la cantidad, no es lo mismo multiplicar la matriz A por la matriz B que multiplicar la matriz B por la matriz A. No es lo mismo en este caso. Hay ciertas restricciones para multiplicar. Tú solo puedes multiplicar cuando la primera matriz, el número de columnas de la primera matriz, es igual al número de filas de la segunda. Solo esas matrices van a multiplicarse. Ahora, en este ejemplo, estamos multiplicando una matriz por un vector. Y yo creo que es bien sencillo porque está buena la imagen. Tú simplemente vas, como dice el Papa, este por este, más este por este, más este por este. Y esa va a ser tu primera fila. Luego bajas de fila, haces lo mismo, y esa va a ser tu segunda fila. Vuelve a bajar de fila, haces lo mismo, esa va a ser tu tercera fila. Al final, esa multiplicación te dio eso. Sencillo. ¿Te entiendes, no? Vamos a empezar a ver el ejemplo. Esto es lo que te lo mando, no hay más bueno. Bien, entonces, en el caso ya de dos matrices, que o sea, las dos son matrices, no son vectores, lo que vas a hacer es separar la segunda matriz en vectores. Cada columna es un vector, lo vas a hacer por separado, por multiplicación. Y en el resultado simplemente unirlo todo. La primera columna, el resultado, va a ser la primera columna del resultado. Cuando tú multiplicas con la segunda columna, va a ser la segunda columna del resultado. Bien. También aquí podemos hacer lo que se llama vectorización. Entonces, esto es vital para resolver el problema. Es simplemente que podemos transformar una ecuación en la multiplicación de dos vectores. Un vector con la variable x, o sea, las entradas, y otro vector con los coeficientes. Si multiplicamos esos dos vectores y el resultado de x, nos va a dar exactamente básicamente la ecuación. Entonces, vamos a ver nuestro primer algoritmo. Se llama Linear Regression. Es un algoritmo de tipo Supervised Learning. Sí. O sea, será no tener independiente de su variable. ¿Cómo que? Tú conoces el clásico y igual a 5x más 3, que yo. Son clásicos. Y en función de x es igual, bueno, la x es independiente de y. Entonces, las entradas independientes, dígase x cuadrado, van en un vector. Y tú le vas a agregar
delante siempre uno adelante, y el vector. Luego, los coeficientes que están multiplicando esa variable independiente y el coeficiente que está solo, tú lo pones en otro vector. Lo multiplica, te va a dar la ecuación. Entonces, el primer algoritmo que vamos a ver, linear regression, es un tipo supervised learning, es decir, que yo le voy a dar data real. En este ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de las casas. Okay. Yo tengo una casa y quiero predecir su precio. Tengo como dato el número de habitaciones. ¿Cuánto cuesta una casa de 5 habitaciones, por ejemplo? Bueno, le recaudo data real, la analizo y le digo, ok, una recta aquí me pudiera ser bueno para yo predecir sin tener información, o sea, sin tener información real. Aquí yo digo, ok, una casa con ellos, 35 habitaciones, ¿qué precio tiene? No tengo datos reales, pero tengo una recta que se comporta bien parecido a cómo se comporta la data en el mundo real. Y así puedo predecir el precio. La entrada, ¿qué sería? El número de repeticiones. Las entradas se llaman feature en inglés. Pueden ser muchas cosas, pueden ser el número de habitaciones, parqueo, metro cuadrado, la terminación, etc. Y la salida que yo quiero es el precio. Recuerden que en Supervised Learning yo sé lo que quiero, sé lo que quiero de salida. Eso se consideraría como feature también. ¿El qué? El precio. El precio, no. El precio es la salida. Los features son la entrada. Sí, exacto. Entonces, ¿cuándo usarlo? Perdón. No, que estaba tapando el proyector cuando. Cuando te acercas Vamos a al hacer- sí. Para tratar de. Ok, bien. ¿Cuándo uno debe usar linear regression? Bueno, cuando uno analiza la data y ve que una línea recta pudiera servir como para predecir un número. Pero también se puede usar no solo en línea recta, se puede usar en gráfica, pero en curvas también. Pero hay un mejor algoritmo para eso, usar en curvas. Entonces, por regla, si tú pudieras decir, bueno, que sean sencillas las ecuaciones de esa curva, o sea, que no tengan un término muy alto, o sea, que hay que dar 28 y que no tenga un grado muy alto y no tenga mucho término, que 5 quiero 28, con 8 28 quiero la 6, corta y de grado bajito, tú podrías salir a la regresión. O sea, una cosa con mucho feature. No, los features no tienen nada que ver con cómo se comporta la data. Déjame ver a tu referir. Por ejemplo, aquí yo digo, lo que se comporta es la salida. Lo que yo veo cómo se comporta es la salida, el precio. Los features no son, o sea, los features son las entradas, y lo que yo estoy viendo cómo se comporta es la salida, cómo se comporta el precio. Que con los features no también se ponen los precios que se han visto también, ¿verdad? No. Es diferente. Ahora vamos a O ver. sea, se observan los features y se considera esos precios que ya se conocen, se considera como algo equivalente casi a lo que puede dar el algoritmo. Vamos a un ejemplo que tú vas a quedar y está cerca. Tú verás. Entonces, ok, aquí estamos viendo cómo pudiéramos, o sea, tenemos la ecuación de una recta, mx más c, y la forma vectorizada de la recta sería, como yo le noté, la variable independiente, con uno adelante siempre, un vector simple, y los coeficientes, separamos el vector, cuando tú multipliques esas dos matrices, va a dar esa señal. Entonces, la idea, lo que queremos es, tenemos las entradas, tenemos los valores, los features. ¿Qué son? Tenemos el número de habitaciones de una casa. ¿Verdad? Lo que no tenemos
es los valores de C y M correctos para que esa recta quede con un comportamiento igual a la data. Eso es lo que queremos encontrar. Este señor, este vectorcito, con coeficientes, con los valores de coeficientes correctos, para que la recta se comporte como la data. Eso es lo que hay en nuestro algoritmo. Entonces, vamos a poner un nombre a eso, a ese vectorcito de coeficiente. La vamos a llamar delta. Entonces, ¿qué más? Vamos a llamarle también hipótesis a una predicción. Dígase, el valor de entrada lo multiplico por mi delta, me da un resultado, que es la predicción. A esa predicción vamos a llamarle la hipótesis. O sea, la hipótesis es la predicción. Entonces, como dijimos, con los valores correctos de teta, podríamos conseguir una ecuación que se comporte igual que la data. Como dada ahí es que tú le das tu nombre. Muévete para acá. Ese es el teta. Eso tú lo logras con ese vectorcito. Entonces, nada, aquí es simplemente la comparación de la ecuación de la recta, que 6M está haciendo el mismo papel de teta. 6M está haciendo el mismo papel. O sea, el vector de coeficiente que yo puedo multiplicar por mis entradas para poder predecir. Entonces, para tú poder hallar esos valores de teta, necesito una medida un algoritmo que se llama gradient descent. Entonces, para que ustedes entiendan, imagínense una recta que pasa por el origen. Cuando la recta pasa por el origen, 0,0, la C, la C es 0 cuando la recta pasa por el origen. Es decir, que el vectorcito de Fisher va a ser un 0 y un número aquí. Vamos a coger ese ejemplo para explicar gradient descent. Entonces, necesitamos una forma de saber, tengo unos valores de teta, yo pruebo, aleatoriamente, 5 y 6. Vamos a hacer una predicción con eso. Hacemos la predicción. Vamos a ver cuánto costó esa casa real y cuánto fue mi predicción. ¿Qué tan cerca de la realidad tuvo mi predicción? Entonces, necesitamos una forma de ver qué tan bien está nuestro teta. ¿Cómo lo hacemos? Si definimos el error, igual una ecuación de esta manera, que básicamente lo que yo predije menos la realidad al cuadrado por cada uno de la data real que yo tengo. Definimos eso como el error. ¿Por qué definimos eso como el error? Porque eso nos da una idea de qué tan, son una resta que da la idea de qué tan real es mi predicción. Y al cuadrado, lo elevamos al cuadrado a propósito. Porque mira lo que sucede. Yo voy cambiando teta. Yo voy cambiando los valores de teta y voy graficando el error. Ok, mira, con unos valores aleatorios de 5 y 2, me dio un error de 60. ¿Verdad? Voy cambiando teta y calculando el error. Me va a quedar una parábola, porque al cuadrado es el error. Si grafico el error. Entonces, la idea es que las curvas así tienen un mínimo. Y lo que yo quiero es que el error sea mínimo. Entonces, lo que queremos es, no sé si se acuerdan de la derivada. La derivada, cuando la derivada es 0, estamos en lo mínimo de la gráfica. Y yo lo que quiero obtener
es la gráfica de teta versus el error. Lo que yo quiero obtener es cero error, o lo más cerca de cero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo Gradient Descent sabe? ¿Cómo él nos va a ayudar a saber para dónde cojo con los valores de teta? Si necesito sumar, o sea, agrandar a teta para que me dé los resultados, o disminuir a teta para que me dé los resultados. Es básicamente con la derivada de la gráfica. Aquí, la derivada es negativa, que no normalmente es negativa. Entonces, eso quiere decir que debo aumentar a teta para ir hacia el mínimo. Pero si ya la derivada si es positiva la pendiente, tengo que disminuir la teta, o sea, el mínimo está hacia allá, tengo que bajarle el valor de teta. Entonces, básicamente, Gradient Descent ya normalmente es esta ecuacióncita aquí. Como yo le dije, la derivada del error está presente. Esto lo vamos a ver caracterizado, no se asusten. Sí, ya casi. La derivada del error me va a decir si voy a aumentar la teta o si voy a disminuir la teta para mejorar la predicción. Esta es la definición de la ecuacióncita. Después vamos a ver el uso real. Hay una variable aquí que es alfa, que la verdad no la hemos visto. ¿Qué tan rápido yo me acerco hacia el medio? Digamos, ok, yo elegí estos valores de teta, me dio este error. Ok, por la derivada del error, yo sé que tengo que voy hacia allá para alcanzar el mínimo. Ok, ¿qué tanto me voy hacia allá? Me voy un chingo, me voy un viaje, y hasta me paso del otro lado y quedo lo mismo, el mismo error. Eso lo determina alfa. Pero si que está en un vector, ¿cómo aumentas o disminuyes el valor si son no en este caso? Oh, sencillo. Es un vector. Los vectores tienen elementos. Vamos a verlo un poquito. Los vectores tienen elementos. Tú simplemente suma, aumenta el valor de esos elementos o disminuye el valor de esos elementos. No sé si se entiende. De cada elemento. De cada elemento. Un número igual a cada elemento. No. Tú vas a ver. No se le suma un número igual. No se le suma, no es el mismo número que se le suma. La idea es que vamos a ir cambiando valores. En que es aleatorio, o sea, toma dos números. Él mismo se va a encargar de, ok, yo tengo que aumentar teta. Vamos a aumentar teta 1, está, teta 2 aumentando, prueba ahora. Ok, mejoró, pero no, hay que disminuir la teta. O sea, no te va a dar el mismo número en cada elemento de teta, ¿no? Te va a dar diferente. Sí. Entonces tú tienes una función específica del error. Esa función cuando tú la tienes. Sí, la función J la vimos. La función J es esta. Es simplemente. ¿Cuál es la expresión cuadrática? Si tú tienes una función y tú estás buscando el mínimo, tú simplemente igualas lo que tienes que hacer es buscar la variable pequeña. O sea, me imagino que eso no se puede porque tú estás explorando. No, hay otro algoritmo que se llama ecuación normal, que te lo da de una vez, o algo de Teresa. Pero porque yo no estoy explicando todo esto, por el uso. La idea es que en este algoritmo se ve la idea de minimizar el error, que es vital en todos los algoritmos que tú vayas a ver supervise, a eso, minimizar el error. Y segundo, cuando la data, la cantidad de data es gigante, digamos, tú puedes usar la ecuación normal en, qué sé yo, 500.000 puntos de data, qué sé yo, hasta 1 millón, 5 millones. Pero cuando ya se pasan de 5 millones, ya la ecuación normal se te hace para la máquina. Tienes que meter el por esto, por esto. Nada, yo creo que esto se va a entender mejor ya cuando empecemos el mapa. Pero la idea es que Teta 1, que
teta va a ser igual a él mismo, menos alfa, que lo elegimos también arbitrariamente, vamos a probar un alfa de tanto. Después yo le voy a enseñar un poquito cómo pudiera cambiar alfa para que también sea óptimo. Y la derivada del error, la vamos a ir a incompleto, que es cuadro completo. Pero la idea es que ustedes entiendan por qué la derivada. Y nada, ya en el panorama completo. O sea, vamos a tomar un valor de teta cualquiera. Vamos a hacer predicciones con ese teta. Otra vez. Vamos a tomar un valor de teta cualquiera. Vamos a hacer predicciones con ese teta. Vamos a chequear qué tan buenas son esas predicciones comparadas con la data real. Y en el dice, vamos a decir si aumentar teta o si disminuir los valores de teta para acomodar la gráfica mejor a la data real. Eso es lo que vamos a hacer. Y bien, vamos a hacer este ejercicio, es rápido, ya lo voy a soltar. Y esta es operación meta. Ustedes digan, yo sé cómo hacerlo, pero no sé hacerlo. Si ustedes se van con eso, yo estoy feliz. Pero la verdad es que vamos a tratar de explicarlo más simple y conseguido. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Octave. No sé si vamos a tomar aquí. Bueno, la versión GPU. ¿No? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio. Yo se lo doy ese link, no sé si ya lo ha comentado el curso. Sí, ya lo puse en Sí, ya Facebook. lo puse. Bien. Vamos a ver qué se trata de eso. Ya, esto dura 5 minutos, pero esto no va a durar muchísimo. Le expliqué el ejercicio que es, tengo un negocio, tengo data de cuánto gano en varias ciudades y tengo cuánta gente hay en esa ciudad. Pero ahora quiero poder expandir el negocio y ponerlo en otra ciudad. Quiero saber cuánto yo voy a ganar en esa ciudad, dependiendo de cuánta gente tiene. Ese es el ejercicio, básicamente. Bien. Vamos primero a ver la data. La data nos la dan en este formato. La primera columna es la cantidad de gente en una ciudad, eso por 10.000. Y la segunda columna es la ganancia que tiene mi negocio en esa ciudad, dividida entre 10.000, ambas. Entonces, nos dan esa data así. Lo primero que vamos a hacer es graficar la data y ver que también, o sea, si se puede predecir con una ecuación de una recta, si una ecuación de una recta más simple, lo puede decir, o si no, de otro algoritmo, si quiero saber otro algoritmo, vamos a graficar. Aquí en este ejercicio tenían todo, básicamente. Tú solo tienes que escribir la ecuación del error. La ecuación del error y la ecuación de beneficio. Pero, o sea, es la que lea. Yo vamos a ver diciendo lo que vamos a hacer. Lo primero es graficar la data y antes de eso, me debería dar algunos datos para que sepamos más o menos cómo se puede trabajar. Por ejemplo, vamos a declarar una matriz
declaramos la columna separada por espacio y cuando miramos una figura nueva, le damos un punto, así que tenemos la matriz A. Ustedes saben que multiplicamos matriz por el número, simplemente multiplicando por el elemento por ese número. También sumando matrices, recuérdense que tienen que ser iguales en dimensión. Yo no puedo sumar más o menos en este caso. Pero si declaro una matricita de la misma dimensión, En eso no, yo no puedo. bien. ¿Se acuerdan de la respuesta? Bueno, aquí con una comilla simple se encuentra la respuesta. Si ven, aquí la una, aquí la otra, todo se encuentra con una. Hay un que es el punto, que es para hacer operación con cada elemento. Por cierto, eso va grabando lo que tú estás haciendo, que después te lo puedo mandar como archivo de texto o algo así. Exacto, los comandazos. Estamos grabando la charla. Es que no se ve, por eso te digo, porque es que no sé, el tamaño de la letra. El tamaño de la letra es muy pequeño. Entonces no se va a apreciar el streaming. Por eso. Sí. Pero es más fácil. Ok, lo que vamos a hacer es que él lo hace de nuevo ahorita y lo grabamos y editamos esta parte. Otro para arriba. Control plus, control ¿Qué falla? o control en la ruedita para arriba, bien. Pura base de zoom. Sí, ahí está. La única manera que se funcionaría sería bajando la resolución. No, yo creo que si tú te vas a settings, editor styles, Yo llegué aquí. en la, si tú te vas al editor, vete a la ventana de editor abajo. Tú te vas en el, ok, vete a preferences, edit preferences. Y luego vete a edit editor styles y luego vete a buscar de texto que te da a la derecha. Y ahí hay un luego de preview hay un número que está haciendo también. Sí, igual. Bueno, eso es para el editor, ¿no? Sí, pero bueno, vamos. Servirá si tienen que ir a Podemos explicar en el editor. Esto tiene una lupa en el Sí, en verdad sí. Vamos a ver. Sí, Magnify, sí. En la búsqueda no Magnify, lupa. Necesito solo aquí. Y el carnet Magnify. Sí. La cara de Eso es. Ahora mismo,
¿Encontraste? Sí, ahí también. ¿Cómo la van? En vez de entonces, No sé, Bien, gracias. Pero te quiero decir que claro, exacto. es reembolsable. Bueno, vamos a seguir. Mira ahí, siéntate. Vamos, ya por último, vamos a ver las exercises que me va a decir, que me va a decir el tamaño de la ejemplo, el 3. Y esa gente es más de la que yo esperaba. Y ya por último, una Sí, multiplicación. tigre ya. Dijimos que para hacer una multiplicación, Ah, no. la primera matriz tiene que tener el número de columnas y el número de filas de la segunda. Por ejemplo, si multiplico esto por B, no me va a funcionar porque la primera tiene 3 columnas, la segunda 2 filas. Pero si yo declaro una que tenga 3 filas, ahí sí ya me va a dar. Entonces, básicamente, con eso podemos arrancar. Ya vemos la data, en qué formato está. La idea es cargar la data y graficar. Ese es el primer paso. Aquí, en el ejercicio, ya eso lo están haciendo por nosotros. Si se carga la data, load igual archivo. Va creando básicamente una matriz. Bueno, el operador de punto es importante que se mueva. El operador de punto significa todo. O sea, si yo hago A en 1, ¿cómo hago 1? Tengo el elemento 1. A en 1, ¿cómo hago? Tengo el elemento 2. Ahora, porque eso siempre va a ser yo A en 1 y toda la columna. O A en toda la fila en la columna 1. Ok, ¿tú tienes una pregunta? Allá atrás, ¿hay una pregunta? Entonces, yo pusiera un punto 7. Pusiera un punto 7. Bueno, pero vamos a entrar en el ejercicio bien rápido y cómo. Aquí ya nos dan este archivito X1 que tiene básicamente todo lo que necesitamos. Aquí están, en principio, están leyendo la data con el load, como diciendo que mira, las entradas es la primera columna, toda la fila, y la salida, los precios son toda la fila, pero en la segunda columna. Ya tenemos dos matrices, X y Y, la entrada y la salida real. M es el número de data que yo tengo, o sea, yo recolecté datos de 60 casas, o M60. Entonces, vamos a bloquear la data. Aquí tenemos una funcióncita para bloquear, que recibe X. Y vamos a ver cómo se ve esa data. Tenemos el archivo de X. Simplemente. Entonces, esta es la data. Y esa línea en 0 es simplemente la primera predicción. Contexto igual 0, mi ecuación se ve así. Obviamente. No por 0, una línea 0. Esa es mi ecuación, contexto igual 0. Entonces, vemos que sí, que poner una recta y nos pudiera ayudar.
puede decir. Por ejemplo, si queremos apoyar lo que es la teoría, aquí lo hacen todos con nosotros, en este archivito que es uno, y me dicen, ok, me preparan lo que yo le dije, siempre hay que ponerle una columna de uno a la banda. O sea que si yo tengo una entrada de este tipo, si yo vamos a tener entrada de este tipo, 10, o sea, este tiene 10 casas, tengo que ponerle uno al lado. Perdón, mejor vamos a entender el ejercicio que son, yo tengo una ganancia de 10.000. Perdón, tampoco. Voy a poner un impuesto en una ciudad de 10 por 10.000 habitantes, dice. Entonces, esta sería la entrada. O sea, esa sería la entrada al algoritmo para que de salida te diga, bueno, tú vas a ganar en esa ciudad tanto. Siempre hay que ponerle un delante. Ahora, si yo tengo más feature, pudiera ser el índice de criminalidad de esa ciudad. La entrada se vería algo así. 10 por 10.000 gente y el índice aquí. Ya está haciendo eso con nosotros, están poniendo una columna de uso a mi entrada y están inicializando desde cero. ¿Cómo ustedes hacen para graficar más feature? Por ejemplo, Tú puedes graficar hasta 2 features, que sería una ecuación 3D. O sea, si tú graficas exacto, por básicamente. ejemplo, en esta línea de abajo te da los precios que han tenido. ¿Vale? O la Y que te está dando. La Y me está dando la ganancia que yo voy a tener en esa ciudad. Y la X es la cantidad de gente que hay en esa ciudad. Entonces, todo el mundo la índice Es una gráfica 3D en la que X sea la cantidad de gente, Y sea el índice y la Z sea la ganancia. Pero ya tengo gráfica mucho más de ahí, ya es difícil de visualizar. Tú pudieras graficar 3. no podría ser. Sí, tú puedes graficar a un 3 feature, muchas gráficas de 3 dimensiones. Para este valor, para el cuarto valor, igual a esta gráfica. Para el cuarto valor, igual a ese valor. Pero si graficar más de 3 es complicado. Bien, entonces, vamos a llenar este archivito que es el error. Dijimos que el error era esta ecuación simple que les voy a presentar. Sí. El error es este señor. Las predicciones menos Y, sumando todas elevado al cuadrado. Si se acuerdan, la predicción le llamamos hipótesis H, que es función de criterio. Es simplemente X por mi delta. Esas son mis predicciones. Ahora, yo tengo que restar todas mis predicciones con las siguientes. Ya ustedes saben que es muy sencillo. Vamos a decir que el error es mis predicciones menos las 100. Ambas matrices van a ser de la misma dimensión. Porque yo estoy ahí, si quieren vamos a chequear los tamaños de la matriz para que tengan una idea. Ya
97 por lo que nos está diciendo es que tenemos 97 valores de ciudades y tenemos dos features. En verdad, tenemos un feature porque una columna de los features siempre va a ser igual a otra. Está el feature de la cantidad de gente. Igual, tenemos 97 respuestas correctas. O sea, sabemos lo que ganamos con esas 97 ciudades. Entonces, hacemos la predicción, la restamos y según la ecuación tenemos que sumar todo eso, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo entre 2n para conseguir el error. Eso lo logramos simplemente haciendo los sumatorio. Y llevamos cada elemento al cuadrado. Y ya eso lo multiplicamos por esa es la ecuación del error. Ya, con eso calculamos cualquier error que nos manden en equilibrio. Vamos a ver cómo correrlo. Y dice el ejercicio que debería haber. Tenemos que ver un valor de salida de 32%. Ese es el valor del error cuando usted dijo hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es ya simplemente calcular, implementar lo que es gradient descent para que me vaya modificando el valor de θ. Simplemente vamos a llamar a esta función aquí. Vamos a ver la ecuación de gradient descent del ejercicio. Esta es la ecuación de gradient descent. Ya la habíamos visto. Aquí dice que el error yo lo multiplique por x y cuando le voy a aplicar lo mismo, ¿qué está pasando aquí? Esto ya lo sabemos calcular, la hipótesis. La hipótesis se calcula simplemente x por θ. Y a eso le damos y. Ya tenemos la parte de la ecuación. Ahora, vamos a pasar a algo aquí que te lo voy a explicar. Vamos a ver si multiplicar x por la diferencia. Entonces, lo que va a suceder. Cuando yo multiplique la respuesta de x por esto, que es simplemente mi predicción a la relatividad, mira lo que me va a dar. Me va a quedar ahí en cualquier ecuación.
cuando yo multiplico mi X respuesta por mi diferencia, me va a quedar esto, que es esta parte de la ecuación. Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, a teta 1 yo la voy a, va a ser igual al mismo valor de teta 1 menos esta expresión aquí. Ahora, lo que dice que la columna de X1 se va a quedar fija y yo la voy a multiplicar todos los valores de ella, o sea, todos los valores que yo he conseguido, lo voy a multiplicar por la diferencia de mi predicción menos la realidad. Si ustedes se fijan en la fila 1 de los resultados, yo tengo mi X, o sea, mi primera columna de X siempre fija, y aquí las filas van cambiando. Lo que le quiero decir es que ese término de aquí, subrayado al cuadrado, es este mismo término. Si ustedes ven, cuando J igual a 1, J se queda en 1 y cambia todo lo que necesita cambiar. O sea que para J igual a 2, el resultado está en la segunda fila. Para J igual a 3, o sea, teta 3, el resultado, el término está en la tercera fila. Y así sucesivamente. Una pregunta. Tú dijiste que el objetivo de estos algoritmos supervisados es minimizar el error. Minimizar el error entre tu predicción y la realidad. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, puedo predecir este tipo de algoritmo si fuera un conjunto de datos pequeños, por ejemplo en Excel, o sea, un solver. En Excel, Porque si hay una función que te permite como darle varios valores a variables y dependiendo de eso maximizar o minimizar, o sea, que se podría hacer algo así. probablemente se está usando algoritmo en ese caso. En ese caso. Probablemente. Eso sería algo así, pero para lidiar con más datos. Para lidiar con más data, bueno, para lidiar con más data, lo más eficiente es el algoritmo que se tiene que usar, porque hay más sencillo, el algoritmo bien sencillo, pero no puede lidiar con mucha data. O sea, que si yo quisiera lidiar con mucha data, es de la web, no sé. O sea, pero que hablando No, claro, es para lidiar con una idea. cientos de millones, o sea, si tú tienes una data de 1 millón de récords, a lo mejor sí, como ese resolver. Y debe ser, pero podría ser también cualquier lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación. En la industria lo más se usa Python. Python es el rey de Machine Learning en la industria. Ya en lo que es las universidades se utiliza más Octave, se utiliza mucho R, se utiliza mucho, bueno, MATLAB, que es básicamente lo mismo que es. Ya vamos a acabar, simplemente ya simplemente es seguir implementando la evidencia de ecuación. Dice, ya simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por alfa, dividir por m. Dividir por m. Y aplicación a teta. O sea, esta va a ser igual a ella misma menos eso que toca. Y ya estamos ready para allá. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar esta señora gráfica. Vamos a ver cómo va a ir adaptándose, pasito a pasito. Vamos a poner una cosita aquí. Mira. Y acabamos, señores. Funciona esto para ver la próxima interesante. Vamos a ver.
modificando nuestra regla. Una pregunta. Cada vez que modificamos los teta, vamos a ir modificando nuestra regla para ver el comportamiento. Bien. El algoritmo va aprendiendo los valores para ir reduciendo el error. O sea, automáticamente. Exactamente. Exactamente. Va a ir cambiando teta, va checando qué tan acertado está. Que diga el diseño le va a decir, no, tiene que aumentar teta para mejorar, tiene que disminuir la teta para mejorar. Pero eso no lo hace automático. Tienes que ir haciendo. Lo hace automático porque mira aquí. Aquí yo estoy modificando teta. Si tú te fijas, yo lo que hice fue seguir la ecuación de diseño. Simplemente seguir la ecuación, o sea, lo que yo, o sea, el valor de la predicción con el teta actual, pero la realidad, eso, todo eso voy a ir sumando y multiplicándolo por el valor de X en esa columna. Un poquito difícil de ver, pero eso es lo que estamos haciendo aquí. Y entonces ya ese resultado, esto no es más que la derivada. Eso es la derivada. Pero ¿cómo va a decir? Si voy a sumarle, si voy a restar teta, va a quedar positivo o negativo. Y entonces voy a aumentar o disminuir para acercarme a la realidad. Bien. En el fondo yo creo que lo que estoy viendo del parámetro de diseño está dentro de un cumple. Sí. Pero el cumple, los límites es una constante o son gran modificando. No, ellos lo declaran. Ya lo vamos a ver. Núcleo test se la manda. Núcleo test es la cantidad de veces que tú vas a recorrer eso. Porque No está poniendo el código, eso es una cosa. Cuando tú ves esa pieza de código, ya el límite es constante, está fijado. sí. Pero se ve como la función. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos cambiando teta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces vamos a cambiar teta? Tú puedes cambiarla 1000 veces, tratando de mejorar, o puedes, con eso tú juegas. Si a las 5 iteraciones ya se ve igual que la data, tú vas a ir, ¿por qué no? Ahora, si tú, o sea, en cada intento tú cambias teta. O sea, es la cantidad de intentos que tú vas a cambiar teta para acomodar. Si lo estás haciendo bien, siempre más iteraciones te van a acercar más a la realidad. El error siempre va a ir disminuyendo. O sea, si lo estás haciendo bien. Esa me preguntaba eso mismo, o sea, yo creía que lo que se iba a hacer era discutir también el error en cada iteración. No sería mejor, o sea, yo creo que se hiciera restar el error de su valor anterior con respecto a la iteración actual. Y esa diferencia, cuando se volviese estacionaria, era igual. Sí, lo que pasa es que a veces nunca da cero. A veces nunca da cero, porque la data no puede ser descrita con una regla perfectamente. Nunca va a dar cero. Tienen que conformarte con varios países. Bien. No puede quedarte ahí infinitamente. Ya, señor, acabamos. Lo que vamos a hacer es simplemente ver. Llega al mínimo, empieza a subir, tú coges el mínimo que lleva y empieza a subir. Exacto. ¿Entendiendo esto? Te queda con el tema. Lo vamos a igualar, pero. Y nada, simplemente. Yo creo que se me fue un pedazo del código que ya estaba hecho, que era para guardar las entonces, ya listo. ¿Tú tienes acceso a ver? Sí. Sí, pero no sé si era versión del código. Abre el que dice mundo R. Abajo debería haber, creo que por aquí, una línea que parece que va a poner. A la última línea del código antes del primer bien. ¿Eso es lo que quieres?
Una dice J-History, J_history, en iteración, de es igual a básicamente el error es. ese compute cost, no sé qué es eso. Ah, no, sí, compute cost, que ya lo hicimos. De X, No hay que ir, sí, compute cost de X, ya sé. X mayúscula, Y mayúscula, Ok, vamos a ir guardando el error de cada iteración. Ok, vamos a poner como dije. ¿Qué pido? Ok, vemos que la primera iteración, la recta cambia, me parece un poco más a la gráfica general, y el error nos da 6.73. En la próxima iteración, vemos que el error baja, así, desde así, y vemos que la gráfica se acomoda un poco más. Esa iteración sigue bajando. El error, si tú estás haciendo esto bien, el error siempre sigue bajando con cada iteración. Ahí vamos viendo cómo ya está bajando muy poco. Ya está bajando muy poco. Y ya ¿no? La gráfica no vamos a explicar mucho más de ahí. ¿Por qué se baja muy poco? Sencillo, porque esta ecuación, esto de aquí, es la derivada del error. Como esta es la derivada, cuando tiende a cero, cuando tú estás llegando a cero, ya esto se multiplica por cero y prácticamente se queda igual, ¿entiendes? Ya cuando tú te estás acercando a cero, ya el mismo el error va bajando muy despacio y la gráfica se va a estabilizar. Bueno, entonces con esa grafiquita, matemáticamente esa grafiquita es bastante buena, redujimos el error muchísimo. Esta es la gráfica del error de dimensión. Al final, por ejemplo, los valores de θ quedaron de esta manera. θ1 igual a ese valor, y θ2 igual a ese valor. Si vemos la gráfica del θ, buscamos θ0 igual a 0.0 por aquí, ¿verdad? Y θ1 va por 0.8, que es como por aquí. Si vemos el Z, que se trata del error, ese es un punto de lo mínimo de la gráfica. Ese es el punto mínimo de esa gráfica. Ese es el error, según yo fui cambiando de tercera y de ahora. Y me quedé con el mínimo. En el número de iteraciones que hice. Si hubiera hecho más iteraciones, hubiera tenido un valor menor, un error menor, pero prácticamente no vale la pena seguir porque estoy llegando a cero y ya no estoy cambiando valor de casi nada. Y nada, con esos señores, con esos valores, vamos a hacer una predicción que ustedes dicen. Simplemente multiplicar. Ok,
una ciudad con 5 por 10.000, son 50.000 habitantes. ¿Cuánto va a ser mi ganancia? Bueno, mi ganancia, más o menos, va a ser de 40.000 dólares. Más o menos, según mi historia, básicamente. Y nada, yo suelto para que mi negocio subiera. Esto no se entiende normalmente la primera vez, pero se trató de la hora aplicación sí. Creo que lo haya visto. ¿Eh? Ataque. Ataque con sin piedad. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esto y la revisión lineal clásica? Básicamente te da calcular. Poder ser un modelo lineal, pero no variable no. Es igual a más minimizando o maximizando las cosas. Ok, tú chequeaste el nombre del algoritmo y tu pregunta fue cuál es la diferencia entre esto y la regresión lineal. Bueno, yo no te hago una diferencia entre Básicamente la implementación vectorizada. O sea, yo no he estudiado eso en el mundo de la estadística, pero lo que tú me acabas de escribir fue lo que me hiciste. Prácticamente. Exacto. Otra pregunta. Por ejemplo, mira que el Ecuador tuvo realmente bastante de cero. Sí, sí, o sea, 108, y ya por más que intentemos, probablemente ya no baje de sencilla de 5.85. Sí. Para uno perseguir, digamos, la perfección, Sí. habría que cambiar el algoritmo, combinar algoritmos. Por ejemplo, mirar el ejemplo de un modelo que es avanzada, la llama máquina, con toda la RN, o sea, y luego se acerca mucho más. Digamos, si lo ponemos en perspectiva, se acerca más a ejemplo. Por lo menos, yo no lo voy a crear. Claro. Algo tan difuso como mi mamá. Y ella aún así dice que se puede mejorar. ¿Cómo se mejora? Bueno, lo que sucede es que por más que intentemos con este método de estamos representando data compleja como una recta. Entonces, la recta nunca, va a comportarse en todos los valores de la gráfica. Hay otros algoritmos que tú puedes encontrar una ecuación bien loca que le queda mucho mejor que la gráfica. Una ecuación que haga unos zigzags bacanísimos. Pero eso tampoco es muy bueno, porque entonces cuando venga data nueva, no hay como que, o sea, si la data se está ajustando mucho a lo que tú le entregas, cuando venga data nueva, la data no precisamente va a encajar exactamente en lo que tú entregaste al algoritmo. Tú tienes que buscar una ecuación que describa un comportamiento general para cuando venga data nueva, tú tengas algo útil, no una que vaya tocando todos los puntos, una ecuación así. Entonces, sí, el método que estamos usando no es, o sea, es un buen método, pero nunca tú vas con una recta representar todo eso. Y si hay otros algoritmos para tú desarrollarte mucho más la data. ¿De dónde fue? Ya me hablaste. ¿Qué bueno que tú me acabas? Yo estaba medio como que ven acá, como que supervisada y supervisada, como que la computadora no piensa, entonces tiene que haber un algoritmo, que eso no es la como de beta, en la que esté supervisada, pero quizá en la no sabes exactamente lo que te va a responder.
Bueno, por ejemplo, un algoritmo no supervisado, que es clasificación de los tumores, por ejemplo. La idea es que tú te den data real y según esa data real, tú lo que hayas una función. Tú viste la línea que yo dibujé, que dije a la izquierda vamos a clasificarlo como cancerígeno, a la derecha uno ese es un tipo de algoritmo, cuando la data se comporta así. Tú lo que tienes es una función que parece una Z, va de 0 del infinito, 0, 0, 0, 0, 0, y luego un valor hace cambia a 1. ¡Wow! Esa es la función. Ahora tú lo que vayas es, ¿dónde está ese cambio? ¿En qué valor? Entonces ya con esa función, si tú pruebas el tamaño de tu tumor, digamos, mi tumor tiene 5, pero el punto de cambio está en 10, te devuelve un 0, dígase, negativo, ¿no? Digamos, no, ese tumor no es. Pero ya, si tu valor si el tamaño del tumor está después del cambio en la función, ya la función tiene un valor de 1. O sea, tú puedes decir, bueno, ahí sí. Los valores de 1 son cáncer, los valores de 0 son no cáncer. Eso es lo que tú vayas. Una función así, estilo Z, y entonces tú hayas la transición, ¿qué valor? O la data que tiene. Así es como él podría hacer eso. Y uno, déjame ver si bueno, el que tú me decías que la computadora no piensa, por ejemplo, el de anomalía, tú no le das ninguna respuesta correcta. Nada más le das un comportamiento, por ejemplo, un ejemplo sería el uso de procesadores RAM de una PC. Tú lo dejas un ratito, entrenar, o sea, esos son los valores y no hay ningún ataque. Después, cuando llegue otro valor, tú chequeas el historial y dices, pero acá, esto no concuerda con toda la data que yo tenía, él mismo lo sabe. Esto es una anomalía. O sea, tú no sabes, o sea, tú no le estás dando que entrada y salidas que él le va a aprender. Tú nada más le estás dando entrada. Toma, ¡fua! Así se usa el club, ese se usa el rank. Toma todos esos datos, que los recuerda a su modelo. Cuando llega un dato nuevo, espérate, esto se me va más para allá de la media. De cualquier de los, se me va más para allá de la media, esto hay peligro. Yo no le di ninguna salida. La idea de supervisada y no supervisada es que la supervisada, yo te estoy dando la entrada y la salida que tú deberías dar al algoritmo. Toma, aprende. Y la no supervisada, yo nada más te estoy dando una entrada, tú dame la salida. Otra cosa, otro ejemplo de algoritmo supervisado, por ejemplo, para comprimir imagen, tú pudieras, por ejemplo, agarrar una imagen y decir, mira, agrúpame los colores semejantes. Los mamelos, ven para acá. Aquí hay muchísimos mamelos. Un mamelo más oscuro, más claro, más no sé qué. Estos son semejantes, él dice. Luego lo verde, ¿qué yo? Bueno, este verde, esto es otro grupo. Entonces ahora, tú ves todo eso verde, sustitúyamelo por este verde. Y tú ves eso verde, y todo eso amarillo, sustitúyamelo por un solo amarillo. Entonces, ahí la imagen se va a quedar bien, o sea, lo que era verde tú lo vas a ver verde, lo que era amarillo tú lo vas a ver amarillo, no va a haber tanto tono de amarillo, tanto tono de verde. Va a bajar un poquito la calidad, pero se va a distinguir la imagen, ahí tú la vas a comprimir muchísimo el tamaño. Eso es otro algoritmo que no es supervisado, porque yo no le estoy diciendo que salida a la izquierda, le estoy diciendo, hállame la similitud ahí entre esos colores. Toma todo un viaje de colores, ¿cuáles son parecidos? Las así, ¡fua! Lo verde, ¡fua! Amarillo, y te da esa salida. Mira, eso verde y eso amarillo son iguales. Nunca le di una salida. Bien. ¿Otra pregunta? Vamos a ver. Ya, ok, muchas gracias a todos por venir. Para los que vienen por primera vez, en Agnóstico tenemos una tradición, y es que nosotros no tenemos cómo pagar a los charlistas ni para hacer una charla sobre un tema. Entonces nosotros le pagamos a los charlistas con un pica-pollo. Entonces,
no tenga gente, Para no dejar a nadie. que no